legales y que tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Para la pareja y para los hijos y demás, incluso para parientes, ¿no? Para abuelos y demás. Bueno, el caso es que esta figura jurídica ha sido terrible desde su inicio, porque es una figura que daba todo el poder, todo el privilegio a los hombres en detrimento de las mujeres, ¿no? Se ha ido transformando por las conquistas mismas de las mujeres, de mayor igualdad jurídica, pero otros grupos han sido excluidos. Por ejemplo, en Sonora se prohibió el matrimonio interracial o interétnico. En Sonora estuvo prohibido que los chinos se casaran con mujeres sonorenses, ¿no? Sí. O sea, es un matrimonio totalmente discriminatorio, excluyente. Bueno, pues avanzó también en ese sentido, se reformó el Código Civil para acabar con estas aberraciones racistas de la institución del matrimonio. Y ahora estamos en otra etapa, en la etapa en la que creemos, un sector amplio de la sociedad sonorense, del país y del mundo, es acabar con esta otra aberración también supremacista, digamos, de género, heterosexista, discriminatoria, que excluye a las parejas del mismo sexo de esta institución. Entonces, llegamos tarde, ¿por qué? Porque ya más de 20 países, casi 30 países ya en el mundo tienen la institución del matrimonio que incluyente, es decir, que incluye a todo tipo de parejas heterosexuales y parejas homosexuales. Sí. Y son curiosamente los países más avanzados en ciencia, en tecnología, en derechos humanos, en sistemas de salud, etcétera, ¿no? En economía, por supuesto, en fin, y en derechos, en democracia, ¿no? Y en México ya son 18 estados que han aprobado estas reformas a sus códigos de familia, a sus códigos civiles, y que también permiten el matrimonio en parejas del mismo sexo. Entonces Sonora está llegando, digamos, pues tarde a la discusión en el Congreso, porque la sociedad hace mucho que está dando esta discusión. Si bien tal vez no en todas las poblaciones se expresa de la misma manera, en Hermosillo es muy claro. En Hermosillo ya ha habido matrimonios, incluso bodas simbólicas desde los años 80, yo como investigador las he registrado, entre parejas del mismo sexo. Incluso a finales de los 90, principios del 2000, hubo bodas simbólicas religiosas en Hermosillo, y no pocas, en algunos eventos organizados por la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Entonces, yo creo que expresa una necesidad de un sector amplio de la población sonorense, particularmente gays, lesbianas, pero también de las familias de gays y lesbianas, de los padres, de sus parientes, de sus amigos y hermanos, que quieren también ver que estas parejas tengan los mismos derechos y no sean excluidas. Y bueno, finalmente se presenta la iniciativa en el Congreso y vamos a ver cómo se vota. Ahora, quiero decir algo, independientemente de cómo se vote, Sonora va a tener que hacer la reforma del Código de Familia. ¿Por qué lo digo así? Porque es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no hay forma de zafarse de ese mandato, de evadirlo. Es la autoridad judicial suprema en el país. Entonces, los estados que tuvieron una votación en su Congreso y rechazaron la aprobación de estas reformas que permiten que el matrimonio ya no sea discriminatorio, inmediatamente se presentaron recursos jurídicos y la Suprema Corte les dio un plazo para que es un plazo muy cortito, para que inmediatamente pues cambiaran sus leyes, ¿no? Ese fue el caso de Nuevo León, que creo que en 48 horas hizo el cambio por el mandato de la Suprema Corte, porque lo rechazaron en el Congreso. Y ese fue el caso de Baja California, y es el caso de otros 3, 4 estados. La gran mayoría ha votado a favor de los matrimonios, de una figura de matrimonio que no es excluyente, que no es discriminatoria y que incluye a las parejas del mismo sexo. Entonces estamos ya, digamos, en esta, digamos, tercera parte de los estados, un poquito más, que todavía no hacen los cambios. Estamos igual que Chiapas, igual que Oaxaca, igual que Guerrero, y que todos estos estados, ¿no?, que tienen, por supuesto, mucho menos desarrollo económico y en otros sentidos también. Sí. Entonces, yo creo que se presenta la iniciativa,
y es una iniciativa pues necesaria y además mandatada por la Suprema Corte de Justicia. Doctor, una pregunta ahorita que me interesa mucho su punto de vista como sociólogo, como un estudioso de la sociedad y con amplios conocimientos de lo que está hablando, y lo cual le agradecemos mucho, de la parte legal. Pero ¿esto cómo podría influir en nuestra sociedad ahora que estamos cambiando esta visión de lo tradicional a lo real? Porque el amor entre personas, la relación entre personas del mismo sexo, pues es algo que existe desde que inicia la humanidad, es algo que existe en la naturaleza. Sin embargo, hay mucha gente retrógrada que todavía vive en el medievo, que todavía se alumbra con velas y bueno, que tienen libros prohibidos que leer. Pero ¿cómo irá a cambiar esto en el funcionamiento de nuestra sociedad? Se está hablando de esto de la equidad de género, se está reconociendo. ¿Cómo va a influir reconocer estos matrimonios como tal? Claro. Y en una avanzada, ¿no? Claro. Que al menos yo en lo personal lo celebro, pero hay mucha gente que sigue con una idea muy para atrás. Claro. Bueno, yo creo que tenemos que tener argumentos claros y quisiera poder contribuir en eso con la audiencia de su programa, porque creo que hay que seguir haciendo la labor de argumentación y de convencimiento sobre el valor de este tipo de reformas jurídicas, el valor en términos de derechos humanos. Si la Suprema Corte de Justicia está mandatando esto, es porque es claramente un asunto de derechos humanos. El artículo 1 constitucional habla de la no discriminación. Se prohíbe la discriminación en los Estados Unidos mexicanos y se prohíbe también por orientación sexual, claramente. Entonces, es un asunto de derechos humanos. ¿Cómo va a influir en la sociedad? Va a influir en la medida en que vamos a extender derechos, vamos a dejar de discriminar a un sector importante de la población. Todas las leyes son finalmente mensajes morales a la sociedad. Sí. Son mensajes sobre los valores que son importantes para nosotros. Y yo creo que va a ser muy hermoso, en primer lugar, además de jurídicamente correcto, mandar un mensaje de que la sociedad sonorense ya no está discriminando a las parejas del mismo sexo. Ya no las ve como ciudadanos de segunda, ya no los ve como sujetos de menos valor, ya no ve incluso a las parejas y su amor y su compromiso, las parejas del mismo sexo, compromisos de cuidados, de atención mutua, de de salud, de atenciones, en fin, todo lo que implica propiamente la figura del matrimonio, sí. Y ya no lo ve como un asunto de menor valía, sino que le da el valor que le corresponde. Entonces manda un mensaje muy positivo de derechos humanos, de que somos una sociedad que aspira a la inclusión, que aspira al respeto, que aspira a la solidaridad y que genera cohesión social. Y este no es un término menor. Para la sociología es fundamental. De hecho, la sociología inicia preguntándose el tema de la cohesión social. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad? ¿Qué es lo que hace que no nos fracturemos, no nos desgarremos? Y gran medida son esos mensajes de inclusión, esas prácticas de solidaridad interna, de afecto, de redes de solidaridad, de apoyo, de cuidados mutuos en la sociedad y de aceptación. Y eso no es poca cosa, les digo, porque estamos en un momento histórico en la que la sociedad sonorense se está desgarrando por la violencia. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es una violencia terrible que nunca habíamos vivido, tal vez no la habíamos vivido y desde la época de la guerra indígena contra apaches, fundamentalmente contra yaquis. Yo creo que no había vivido Sonora un momento de tal violencia como en esa época. Y se está desgarrando por la violencia, que es una violencia además ligada fuertemente al machismo. Desde la investigación de género nos queda muy claro que la violencia del crimen organizado está fuertemente vinculada a ciertas formas de ser hombre, a ciertas aspiraciones, a ciertos modelos de hombría que circulan en los videoclips, que circulan en ese mundo de la narcocultura y que exacerban una masculinidad violenta que se define por la autoridad, por el autoritarismo, por la capacidad de mandar sobre otros, de forzar a otros, de controlar territorios.
de tener dinero, de tener muchas mujeres, de presumir las armas, etcétera, etcétera, estos valores de la narcocultura. Ya hay investigaciones al respecto que señalan este vínculo, no estoy inventando, pues ya hay investigaciones, por ejemplo, con sicarios, con gente del narco, etcétera, y que nos hablan de este vínculo entre la homofobia y el machismo, el supremacismo masculino y el crimen organizado. Entonces, tenemos que hacer una transformación de la cultura en Sonora que mande mensajes claros que no, esas formas de machismo, esas formas de masculinidad homofóbica, misógina, violenta, criminal, no son aceptables. Y que en todo caso, la sociedad incluso abraza la diversidad sexual, que no la ve como algo malo, como algo que hace daño, sino que algo que nos enriquece. Entonces, ese es el mensaje fundamental. Cuando la sociedad le da más valor al amor, al cuidado entre dos personas, que a la violencia, estamos bien. Pero cuando nos asusta más una pareja del mismo sexo que se quiere, una pareja de muchachas, de mujeres que viven juntas, que se cuidan, que se atienden, que hacen proyectos juntos, nos asusta más eso que los videos de la narcocultura o los corridos del sicariato. Estamos muy mal y eso nos explica por qué estamos donde estamos. Entonces yo creo que puede ser un buen inicio para un cambio social, cultural, un mensaje claro de que aspiramos a una sociedad diferente, solidaria, cohesiva, basada en principios de derechos humanos, sobre esas otras formas de trato, de maltrato y de violencia. Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y bueno, hablando ya un poquitito de esto que pues tendrá que reformarse legalmente y culturalmente en nuestro estado Sonora. Históricamente Sonora, ¿cómo ha vivido? ¿Alguna investigación habrá hecho con respecto al mundo homosexual? Porque es una pregunta seria en este sentido, donde los lugares donde hay más vaqueros, más bravos, más todo, pues también se da la homosexualidad como se da en el resto de la humanidad. Claro. Sí, mira, hay una investigación del antropólogo Julio César Montaner Martí. Él hizo una investigación, en primer lugar, sobre el Sonora en la época colonial, y hizo una investigación bellísima, además, porque nos relata la diversidad sexual y de género en la sociedad sonorense al momento de la llegada de los españoles. En el Mayo, en el Yaqui, los ópatas tenían parejas del mismo sexo, había mujeres, como decía el lenguaje de la época, amancebadas con otras mujeres, hombres amancebados con otros hombres, había incluso con varias parejas, lo que llamamos ahorita matrimonio era de otra manera, las parejas hombre-mujer se unían y las mujeres tenían una igualdad de derechos con los hombres, se separaban, se divorciaban, si así lo necesitaban, si así lo requerían, si se había acabado el interés, el amor, o si había otros tipos de conflictos, y la sociedad protegía a las mujeres contra la violencia. Era una sociedad con una configuración, digamos, de género y de sexualidad que claramente aceptaba la diversidad. Estoy hablando de yaquis, mayos, ópatas, pero también es el caso, fíjese, de la población del desierto de Sonora. Sí. El trabajo de Montaner señala, por ejemplo, de la existencia de personas transgénero en la región de Caborca, de San Luis Río Colorado, en toda esa región, y habla del asombro que provoca a los españoles, como un jefe, por ejemplo, yumano o paypay, podía presentar a su hijo trans, ¿no? Que vestía como las mujeres paypay o yumanas, ¿no? Y lo presentaba y con mucho orgullo además, ¿no? Entonces, era otra visión de inclusión. Fue precisamente la llegada de los españoles con su visión religiosa, pues profundamente antierótica, antisexual, digamos, integrista de género, profundamente machista, la que fue queriendo imponer, negar, borrar del mapa de la sociedad sonorense la diversidad sexual de género, y por supuesto que nunca se logra del todo. Se incorporan valores, culpas, miedos, pero siempre finalmente los deseos resisten y los afectos persisten, ¿verdad? Y eso ha pasado en la sociedad sonorense. Entonces,
simplemente se escondieron, se encontraron otras formas de expresión. Y eso es lo que yo creo que hay que reconocer, como dices acertadamente, la diversidad sexual, y no me refiero solamente a las personas que se identifican como gays o lesbianas o bisexuales o transgéneros, la práctica, es decir, hay muchas personas, hombres y mujeres, que han tenido experiencias eróticas con alguien de su mismo sexo, en la borrachera, en la adolescencia, en la niñez, en algún momento de su vida, como parte de un juego, de un cotorreo, como se dice, como parte de un deseo de explorar, como parte incluso de la amistad, y no pasa nada. O sea, eso es parte de la realidad. No debería de avergonzarnos eso, ¿no? No debería de provocarnos culpa, ni miedos, ni nada. Eso es parte de la realidad. Y en todo caso, yo creo que de lo que se trata aquí es reconocer esa diversidad que está allí, de esa sexualidad, educarnos en ella, aprender de esa diversidad y vivirla sin miedos, sin culpas y con derechos. Si hay personas que quieren casarse, pues que se casen, los que no se casen, que no se casen, punto, ¿no? La aprobación del matrimonio igualitario, no discriminatorio, no significa que la gente la van a obligar a casarse, no significa que las iglesias van a tener que aceptar este tipo de uniones, no, porque esto es un asunto puramente civil, ¿no? Que mande el mensaje del reconocimiento, ¿no? Creo yo que ese es el camino. Y bueno, sobre las investigaciones, sí, yo tengo algunas investigaciones sobre relaciones eróticas entre personas del mismo sexo, hombres, pero también entre parejas mujeres, en Hermosillo, en la Sierra de Sonora. Y bueno, pues eso es pan de todos los días, ¿verdad? Entonces, como dices tú, es parte de la condición humana, de la posibilidad de exploración, de vivencia, de juego incluso, ¿no? Y de aprendizajes, ¿verdad? Pero también en el caso de algunas personas es un asunto importante, no solamente es un cotorreo o una pluma al aire, es algo importante, un proyecto de vida, porque descubren que hay un vínculo amoroso hacia alguien y quieren construir un proyecto de vida y acompañarse. Y es importante que la sociedad apoye esos proyectos de vida en pareja. ¿Por qué es importante que la sociedad apoye proyectos de vida en pareja? Porque si la gente los desea y les genera felicidad, es importante que la gente sea feliz. Sí. Es importante también que las familias, los papás, las mamás, si me están escuchando, los papás y las mamás lo que quieren es que sus hijos sean felices, que sus hijas sean felices. Tienen miedo que les pase algo, que estén solos, que se arriesguen, ¿no? Entonces, este tipo de cosas genera certidumbre a los papás, a las mamás, a las familias, hermanos, tíos, les da la sensación de que sus miembros gays, lesbianas, bisexuales son aceptados por la sociedad, por el Estado, por la ley, les dan un mensaje positivo, y yo creo que es importante para que las propias familias acepten a sus hijos, abracen a sus hijos, quieran a sus hijos. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar con este tipo de iniciativas y con la discusión en general que se da en la sociedad sonorense y mexicana y del mundo, es que las familias sean más unidas, sean más cohesionadas, integren más a sus miembros, que son diversos, porque todos en las familias somos diversos. Y ese es un mensaje positivo. Y un comentario más, por eso sorprende mucho, desde el punto de vista sociológico, que grupos conservadores se resistan a esta figura jurídica y su extensión de derechos a las parejas del mismo sexo. Porque los grupos conservadores siempre usan en su discurso la familia. Se les olvida que en todas las familias hay un gay. En todas las familias hay un gay o una lesbiana o una persona bisexual. A lo mejor, si no existe, porque no se han dado cuenta quién es, o porque no quiere hablar a la otra persona. Pero puede ser hasta la propia mamá, el propio papá, puede ser tío, tías, hijos, hijas, primos, ¿me explico? Sí, siempre hay. Entonces, ¿qué mejor manera de construir la familia, de fortalecerla, que integrando a los miembros, integrando a su pareja también en la dinámica familiar, y que aporten desde ese vínculo, ¿no? Entonces, en los países europeos lo han entendido bien hasta los grupos conservadores. Claro. Partidos como el Partido Conservador en la Gran Bretaña, fue el Partido Conservador el que presentó la iniciativa del matrimonio igualitario. Fue el conservador. Exactamente. Y entonces, en otros lugares también, o han votado junto con la izquierda, porque ambos grupos entienden que es una apuesta por la cohesión familiar y por la cohesión social, y que eso nos sirve como sociedad, nos fortalece frente a la amenaza del terrorismo, del racismo, del narcotráfico, del crimen organizado, nos fortalece.
Sí, señor. Y en resumen de lo que estamos hablando, si pagan impuestos, tienen derechos. Punto. No solamente si pagan impuestos, fíjate que ese es el otro punto. Ajá. Ese es un argumento que se utiliza y es hasta cierto punto válido. Más bien, si eres un ser humano, tienes derechos. Tienes derechos, correcto. O sea, es un asunto de derechos humanos, seas pobre, no seas pobre, pagues impuestos o no pagues impuestos. Es finalmente un asunto de derechos humanos. Exactamente. Entonces, el derecho humano del artículo 1 constitucional está prohibida la discriminación. Sí, discriminar a alguien de la figura jurídica del matrimonio es discriminación, por eso la Suprema Corte dice, lo tienen que hacer, y si no lo hacen les voy a corregir la plana. Qué vergüenza sería que a los diputados sonorenses, de la clase política sonorense, del PRI, del PAN, del PES, de Morena, de quien sea, que voten en contra, venga de fuera a corregirles la plana y decirle, les doy tanto tiempo para que lo corrijan, ¿no? Qué vergüenza, porque habla de su poca estatura política, de su poca estatura de cultural, social, de miras, de que no viajan, de que no van ni siquiera a la Ciudad de México, de que no van a otros países, ¿no? De que viven en un mundito que además está desmoronando porque está emergiendo una sociedad que reclama derechos. Totalmente de acuerdo. Doctor, pues qué gusto conocerlo, que muchas gracias por su aportación esta mañana. Y me quedo con su teléfono para seguir en el futuro hablando de diferentes temas, si nos permite, y que nos ilustre como lo hizo esta mañana, que este tema pues da para mucho más. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo pienso que va por buen camino. Y muchos otros temas que por ejemplo, la narcocultura, todas estas cosas que pues están todos los días presentes en nuestro vivir. Claro. Y que a veces no sabemos ni siquiera cómo abordarlos, ¿eh? Exacto, claro que sí. Yo creo que yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y sí, yo creo que ahorita la disyuntiva social en la que estamos es cultura de paz, cultura de inclusión, cultura de derechos o violencia y exclusión. Esa es la disyuntiva social y cultural en la que estamos, ¿no? Ahora, hay quienes creen que solo la economía va a resolver esto, que es una cosa de justicia económica, de dar becas y demás. Yo creo que esa es una parte. Sí. Lo que la investigación está demostrando es que no es suficiente, que tenemos que construir nuevos seres humanos de otro tipo. Con valores. Con valores de inclusión y de derechos y de respeto a la diversidad, de respeto al medio ambiente, de respeto a los animales, de que no sean crueles. Nos tiene que parecer es decir, que los seres, tenemos que crear seres humanos, educar seres humanos, hijos, niños, adolescentes, en fin, que vean tan aborrecible la violencia del crimen organizado, ejecutar a alguien, como nos parece aborrecible el incesto. Sí, señor. ¿No? Que nos parece tan aborrecible que alguien cante un corrido donde se habla de ejecuciones. Nos debería ser tan aborrecible como nos parece aborrecible el incesto. Sí, a ese nivel. Entonces tenemos que construirlo casi como otro instinto de rechazo a la crueldad, de rechazo a la violencia y construir cultura de paz. Yo creo que ese es el dilema que tenemos enfrente, o esto se nos desmorona, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, doctor, con usted, y bueno, un abrazo hasta donde está, y claro, vamos a darle continuidad a esto, y conforme se vaya desarrollando el tema, lo seguimos abordando y pidiéndole su opinión como experto. Claro que sí, con mucho gusto, un gusto saludarlos. Igualmente, buen día. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Núñez. ¿Qué te pareció? Excelentísimo, ¿verdad? Qué padre poder platicar con una persona de esta estatura intelectual, un investigador a todas luces, y no estamos hablando aquí de nada morboso. Eso es súper interesante. La sexualidad de la gente, los gustos, las preferencias sexuales, licenciado, deben de respetarse y deben de aceptarse. ¿A mí qué? ¿A usted qué? Por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Por el solo hecho de ser seres humanos, y humanos que pagan impuestos y que tienen sus derechos, y que ojalá, de veras, que en el Congreso del Estado de Sonora, que yo lo dudo mucho, en lo personal, entre paréntesis, tengan la capacidad para darle a esto una fluidez que realmente ya necesita y urge, porque las personas violentas, retrógradas, aquí Leti Aceves nos dijo, la gente que más se opone a esto, yo te lo garantizo, es la que más fácil está del otro lado. ¿Qué te parece? Dice Daniela Silva Herrera, me gusta más esta entrevista que la que hicieron en Proyecto Puente. Claro, pues estás en Contenido 360, Daniela, por supuesto. Corif Isaac
dice buenos días, es que aquí trajo un experto, la gente de Proyecto Puente también son excelentes periodistas, son gente que le entiende muy bien a esto, y yo no escuché de Proyecto Puente, pero ahí siempre, para mí es una referencia Proyecto Puente. Luego te voy a platicar en cortito lo que quería Luis Alberto Medina. Es una persona muy afín, tenemos 6 años trabajando juntos, pues, Excelente. ¿verdad? Muy bien, ¿algo más que desees agregar? Pues nada, salvo que esto ha sido una transición desde el año 2010 para acá, que fue donde salió esa inconstitucionalidad. Ajá. A el artículo 4, que es lo que define la familia tradicional entre la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear. Entonces, esta transición cambia lo que es el concepto de familia y por ende de matrimonio. Uh-huh. Pues como bien comentó el doctor, ha sido una transición donde ya varias entidades federativas han dado su visto bueno, pero algunos estados como Sinaloa o Sonora aún son renuentes a este cambio. Por nacos. Pero es algo que se tiene que dar porque ya viene un fundamento de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Y es en materia de derechos humanos, y como dice alguien por ahí, los derechos humanos no se discuten. Así es. Yo he escuchado argumentos tan idiotas como que dicen, bueno, y el día de mañana si alguien quiere casarse con un ganso o con un animal, le digo, es que el matrimonio es cuestión de voluntad. O sea, tú no puedes tener la voluntad de un ganso, de una gallina, no seas mamón, en pocas palabras. O sea, porque para casarte nomás ocupas tu voluntad. Sí, es todo. Es una manifestación de voluntad, pero tienes que decirlo. Legalmente tienes que decir, sí, acepto. Esa parte ahí es lo que ya te casa, nada más. Y un ganso no va a decir, lo acepto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Así de sencillo, o sea, no se confundan, así son las cosas. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias esta mañana, un expertazo que nos dejaste aquí en Contenido 360. Y bueno, qué buen tema, qué buen tema. Vamos a darle continuidad. Claro, ahora vamos a hablarle a nuestra diputada en algún momento, Alicia Gaitán, o le invitamos para platicar del tema y a ver qué dicen. Sí, vamos a que después de un expertazo, pues una experta como la diputada Alicia Gaitán en el tema va a ser muy bueno escucharla. Excelente, sí. ¿Verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa, estimada Selma, y volvemos de inmediato aquí en Contenido 360. Muchas gracias.